Una vez que en el proceso de auditoría, posicionados dentro de las actividades de planeamiento, el auditor, ya habiendo efectuado la evaluación y habiendo determinado la magnitud, la severidad del riesgo inherente que amenaza los objetivos múltiples, objetivos que se plantea la empresa, a través de esa combinación entre la probabilidad de ocurrencia de un evento no deseado y el impacto que puede llegar a causar dificultando el logro de los objetivos del sistema al que pertenece, entonces ahora el siguiente paso, la siguiente actividad de ese proceso es efectuar un relevamiento de los sistemas de control interno que la empresa diseña e implementa para mitigar esos riesgos. Por lo tanto, acá lo que tenemos que tratar de evaluar es cómo los sistemas de control interno han sido diseñados en un proceso determinado para poder cubrir los objetivos que se plantean y mitigar o minimizar los riesgos inherentes que amenazan a esos objetivos. Y cuando nosotros efectuamos esa comparación entre la magnitud del riesgo inherente y la seguridad del control interno, que en el caso de que sea o se trate de una auditoría externa de estados contables, estamos hablando de la seguridad del control contable interno. Cuando comparamos la magnitud entonces del riesgo inherente y la magnitud de la seguridad del control contable interno, o el control interno en el caso de que sea otro tipo de auditoría, ahí me va a dar el riesgo inherente residual o el riesgo residual. Y ese riesgo inherente residual que yo generalmente, para que resulte ser entendible, yo digo que el riesgo inherente residual viene a representar esa porción de una torta grande, que es el riesgo inherente, que los controles internos no se han podido comer. O sea, esa porción que no ha podido cubrir los sistemas, la seguridad del control interno o del control contable interno en el caso de una auditoría externa de estados contables. Y ese vendría a representar el riesgo inherente residual teórico con el que estaría trabajando la empresa, ya que ten en cuenta que nosotros en la auditoría estamos efectuando el relevamiento de cómo están diseñados los sistemas de control interno y luego veremos su funcionamiento real, o sea, si el funcionamiento es acorde al diseño para que de esa manera podamos determinar el riesgo inherente residual real con el que está trabajando la empresa y llegar a identificar si difiere del teórico de manera tal de que deba ser redeterminado. O sea que quien debe efectuar el relevamiento del proceso siempre tiene que tener en cuenta los objetivos que debe cumplir el proceso y cuáles son los riesgos con la valoración que se hace de los mismos que deben mitigar. Por ejemplo, en un proceso de instrumentación del pago, nosotros vamos a plantearnos el objetivo de que la empresa pague por bienes o servicios que verdaderamente haya recibido. Supongamos que ese sea el objetivo. Ahora, hay riesgos que amenazan a esos objetivos, como por ejemplo el riesgo de un evento, de la ocurrencia de un evento no deseado, y ese evento no deseado estaría vinculado, por ejemplo, a actividades fraudulentas, como por ejemplo que se haya duplicado el pago de una compra, de manera tal de que eso lo que se pretende es alcanzar el objetivo, que paguemos por lo que recibimos o por los servicios que nos prestaron, mitigando el riesgo de que no existan actividades fraudulentas relacionadas a ese proceso, de manera tal de que debe estar diseñado un sistema de control interno que pueda llegar a alcanzar esos objetivos
y cubrir los riesgos que amenazan a esos objetivos. Y en ese sistema de control interno, el auditor va a evaluar la seguridad, va a evaluar la seguridad del control contable interno. Suponete que estamos en una auditoría externa de estados contables, donde la seguridad del control contable interno lo va a determinar un conjunto de técnicas o tareas o elementos de control que han sido diseñados para poder cubrir, alcanzar esos objetivos y mitigar los riesgos que amenazan a esos objetivos, los riesgos inherentes que amenazan a esos objetivos. Y hay que tener en consideración que hay distintas jerarquías de técnicas, o sea, tareas o elementos de control que hacen a su mayor o menor clasificación como los controles que muchas veces se identifican como controles fuertes. No todas las actividades, no todas las tareas, no todos los controles tienen la misma valoración, de manera tal de que lo que debemos hacer en el proceso de auditoría es efectuar el relevamiento del diseño de los sistemas de control interno, que vuelvo a repetir, es una respuesta que la dirección de la empresa da ante los riesgos que amenazan a sus objetivos. El auditor lo que hace es efectuar un relevamiento de los sistemas, cómo está diseñado el proceso, y también teniendo en cuenta que existen una jerarquía, o debemos considerar que hay una jerarquía en los controles internos a los efectos de poder valorar a esos controles y de esa manera determinar la seguridad del control contable interno para que lo podamos contraponer con el riesgo inherente y de esa manera determinar el riesgo inherente residual. Por eso es muy habitual que veamos o podamos identificar una ecuación que dice riesgo inherente menos seguridad del control contable interno es igual al riesgo inherente residual. Entonces, por ejemplo, si el riesgo inherente es alto y la seguridad del control contable interno es alta, o sea que significa que los controles internos en la evaluación que hicimos son buenos, están adecuadamente diseñados, entonces seguridad del control contable interno es alta. Entonces, riesgo inherente alto, seguridad del control contable interno alto, riesgo inherente residual es bajo. El riesgo no lo va a poder eliminar la seguridad del control contable interno, sino que lo minimiza, lo mitiga. Lo mitiga, pero hay que ver cuál es la magnitud o cuál es la cobertura que tiene la seguridad del control contable interno. Eso es lo que pretendemos en la auditoría evaluar, y para eso debemos saber clasificar los controles internos, porque la valoración va a estar en función a su grado de importancia. Como decíamos recién, tiene una jerarquía. Entonces, los controles internos los podemos clasificar según su oportunidad. Los controles internos los podemos clasificar por su frecuencia. Los controles internos los podemos clasificar por su automatización. Por ejemplo, cuando clasificamos a los controles internos según su oportunidad, los controles internos pueden clasificarse como controles preventivos, los controles detectivos, los controles correctivos. Ahora, no todos tienen la misma jerarquía, porque un control preventivo tiene mayor importancia o mayor valoración que un control correctivo. Eso es muy importante. Por ejemplo, en el proceso de instrumentación del pago, si estamos hablando o nos centramos en ese proceso, nosotros tenemos que tener en cuenta que hay controles preventivos que están relacionados al hecho de que un nivel gerencial, el gerente administrativo financiero, efectúa un control de la documentación que contiene el legajo de compras, o sea, hace un cruce de la documentación contenida en ese legajo. Por ejemplo, va a cruzar datos, verificando datos como por ejemplo de la orden de compra, el informe de recepción, la factura del proveedor, el remito del proveedor. Cruza, por ejemplo, verificando cantidades, la descripción del artículo, el nombre del proveedor, que existe una correlación de esa documentación, que esté plasmada las autorizaciones de los distintos funcionarios que han intervenido en ese proceso.
Entonces, ahí estamos hablando de un control típicamente preventivo. O sea, ese es un control que se hace en una etapa que está vinculado antes de la realización del pago. De eso se trata el hecho de que el gerente revisa el legajo, la documentación que contiene el legajo antes de proceder a la autorización del pago. El control detectivo es el que se realiza después del pago. O sea, por ejemplo, cuando se realiza una conciliación bancaria para poder identificar diferencias entre el débito que estamos observando en el resumen de cuenta, el mayor contable y los comprobantes que han respaldado la operación. Y puede que haya una diferencia, lo cual eso representaría un control. Uno detecta que hay un error, hay una anomalía. Ese es un típico caso de un control detectivo. Ahora, ¿cuál es el control correctivo? Porque dijimos que los controles tenían dentro de una clasificación, podían ser preventivos, detectivos, correctivos. Ahora, un control correctivo actúa después de que el error fue identificado, fue detectado, y el objetivo que tiene es corregir el problema y muchas veces evitar de que vuelva a ocurrir. Por ejemplo, si la conciliación detecta que se pagó 2 veces una misma factura, o sea, hay un error que ya ha ocurrido, por lo tanto, el control correctivo estaría vinculado a solicitar el reintegro al proveedor del pago que se ha duplicado o también podría estar vinculado a registrar un asiento de ajuste en la contabilidad. Habría que analizar por qué ha ocurrido, o sea, hay un fallo, hay una falla que ha tenido el control preventivo, aplicar una mejora, por ejemplo, bloquear las facturas que ya han sido pagadas en el sistema para que no se vuelvan a pagar. Ese sería un control correctivo. Ahora, generalmente se plantea que el control correctivo se encuentra entre el control preventivo y detectivo. Eso es porque muchas veces, dadas esas jerarquías que se le dan a los controles, el preventivo, como decíamos en un principio, es mucho más importante, por lo tanto le damos una jerarquía numérica de 3, supongamos. El control detectivo le damos una jerarquía cuya valoración es 1. Y el control, por ejemplo, el correctivo le daríamos 2. O sea, ¿por qué decimos o por qué generalmente se dice que el control correctivo está o se encuentra entre el preventivo y el detectivo? ¿Por qué? Porque el control correctivo no es tan fuerte como el control preventivo, porque el daño ya ha ocurrido. O sea, por ejemplo, se efectuó un pago erróneo, pero es más útil que el detectivo de por sí solo, porque no solamente detecta, sino también que actúa para poder solucionar el problema. O sea que cuando nosotros diferenciamos en esta clasificación en términos de acción, el preventivo es el que evita que ocurra el error, el detectivo es el que avisa que el error ha ocurrido y el correctivo es el que toma medidas para revertir o mitigar el daño. Y a veces mejora el sistema para que no se repita. Entonces, si nosotros pasamos a resumir lo que planteamos en este proceso de instrumentación del pago, el control preventivo que está relacionado en ese proceso antes de efectuar el pago se hace a través de la revisión del legajo de compra por parte de un funcionario que sea adecuado, como por ejemplo el gerente financiero, administrativo financiero. El detectivo, que es luego del pago, una conciliación bancaria que, por ejemplo, ha detectado, ha identificado que se pagó 2 veces. Ese le damos un valor jerárquico de 1, a diferencia del que mencioné recién, que es el preventivo, que es 3. Y después del hallazgo, el correctivo, es el que gestiona la devolución del pago duplicado y también, por ejemplo, le agregamos que se bloquean las facturas ya pagadas, que le damos un valor jerárquico de 2. Entonces, eso es importante considerar en cuanto a la clasificación a una de las clasificaciones de los controles en cuanto a su oportunidad.